Buenas, mi nombre es Kevin Lisboa, soy de la sección 9 de Física 1 de la Facultad de Ingeniería y esta vez vengo con la segunda parte del video sobre la segunda ley de Newton, esta vez explicando los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o objeto. A continuación explico 4 casos de diagramas de cuerpo libre. El primero, diagrama de cuerpo libre de un bloque sobre un plano horizontal liso moviéndose a velocidad constante. Aquí se muestra el dibujo de dicho bloque. Para realizarlo, el diagrama de cuerpo libre es necesario realizar un plano cartesiano con su eje X y el eje Y y en el medio dibujar el objeto que se va a estudiar. Y después de eso se colocan los vectores que actúan, las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso las fuerzas que actúan son el peso y la normal. Como suponemos que la superficie es completamente lisa, no tiene fuerza de roce. Y supongamos que no hay una fuerza externa que contribuya a su movimiento. Para describir qué fuerzas actúan en X y en Y, se utilizan las sumatorias de las ecuaciones de sumatorias de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X. Como no hay fuerza de roce y como no hay ninguna fuerza externa actuando con el bloque en el eje X y como está a velocidad constante, la sumatoria da igual a 0. Por otra parte, la sumatoria de fuerzas en Y, las únicas fuerzas que actúan son el peso y la normal. Para formar esta ecuación se colocan las fuerzas Fg de peso y n de normal. Y el signo, para determinar el signo que corresponde a cada fuerza, es necesario fijarse en el sentido que tiene. Por ejemplo, en el peso, el sentido es hacia abajo, oponiéndose a la dirección del eje Y, que es hacia arriba, de manera que su signo es negativo. Por otra parte, la normal apunta hacia arriba y coincide con la dirección del eje Y, por lo tanto su signo es positivo, que es igual a 0. También Fg, el peso, también se puede escribir como m por g, m de masa y g de gravedad. Otro caso es el diagrama de cuerpo libre de un bloque sobre un plano inclinado rugoso que se encuentra en reposo. Aquí se muestra el dibujo y aquí se muestra que no tiene velocidad ni tampoco aceleración porque está en reposo. Por otra parte, aquí tenemos el diagrama del cuerpo libre, donde las fuerzas que actúan son el peso, la normal y la fuerza de roce estático. Al estar sobre un plano rugoso, el bloque sí tiene fuerza de roce. Y como este bloque está sobre un plano inclinado, para evaluar el peso es necesario descomponerla en X y en Y. Peso en X' y peso en Y'. La sumatoria de fuerzas en X', las fuerzas que actúan son el peso, la componente X del peso y la fuerza de roce estático. Tenemos la siguiente ecuación. Fuerzas que actúan en X' es igual a más peso en X' menos fuerza de roce estático es igual a 0 por estar en reposo. Por otra parte, en la sumatoria de fuerzas que actúan en Y', las fuerzas que actúan son el peso en Y' y la normal. De manera que la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y' es igual a menos peso en Y' más la normal es igual a 0. Para las componentes del peso, para la componente de X' del peso es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo de inclinación. Por otra parte, la componente de Y' del peso es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Está el tercer caso, diagrama de cuerpo libre de un bloque en un plano inclinado rugoso, pero esta vez moviéndose a velocidad constante. Tenemos el bloque y su diagrama de cuerpo libre. Como el bloque se está moviendo a velocidad constante,
ya la fuerza de roce ya no será estática, sino será dinámica. Tenemos el siguiente diagrama. El peso por sus componentes en X', y Y', la normal y la fuerza de roce dinámico. Las ecuaciones de sumatoria de fuerzas quedan de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en X' es igual a más peso en X' menos fuerza de roce dinámico es igual a 0. Es igual a 0 porque está a velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración. Por otra parte, la sumatoria de fuerzas en Y' es igual a menos peso en Y' más la normal, que es igual a 0, ya que no hay aceleración en Y'. Y por último, tenemos el diagrama de cuerpo libre de un bloque sobre un plano inclinado liso, moviéndose con aceleración. Este caso, al igual que el primero, vamos a suponer que la superficie es completamente lisa, es decir, que no posee fuerza de roce. Tenemos el siguiente diagrama, donde las únicas fuerzas que actúan son la normal y el peso por sus respectivas componentes en X' y Y'. Las ecuaciones quedan así. Suponiendo que no actúa otra fuerza externa al movimiento del bloque, tenemos la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en X' es igual a más peso en X' es igual a más masa por aceleración en X'. Más porque debe coincidir con la dirección del movimiento. Y sumatoria de fuerzas en Y' es igual a menos peso en Y' más la normal, es igual a 0. En la tercera parte de este video explico cómo sumar dos vectores gráficamente a la vez que enuncio la segunda ley de Newton.